Continuamos en VTV 24 horas, estamos ya con nuestra tertulia. Acabamos de estar hablando de pensiones, Eduardo se ha quedado con ganas, creo, de hablar un poco más. Quiero decir, es que a mí de verdad, que no quiero ser el malo, pero de verdad que alguien tiene que decir estas cosas. Es decir, que los jubilados durante la crisis, digamos, son el colectivo que en ese sentido menos impacto ha tenido. Entonces, yo entiendo que quieren mantener su nivel de vida, de verdad que yo entiendo muchas cosas, pero que es que decir que con el dinero de los impuestos se solucione todo y se pague todo, pues es que ya sabemos lo que supone. Es decir, tú gastas dinero y cuando no llega, sale el ministro de Hacienda o el consejero de Hacienda o el diputado foral de Hacienda y dice, es que no llega y hay que subir los impuestos. Y entonces, como ya creo que la mayoría de la gente, aparte de las grandes fortunas y las grandes empresas multinacionales, pagamos ya bastantes impuestos, yo creo que debemos decir, hombre, cuidado con el gasto, porque ya sabemos lo que nos lleva, que a 2 o 3 ejercicios a subida de impuestos. Y yo creo que a día de hoy, cuando se debate un tema tan importante como el mantenimiento del nivel de vida y del sistema de pensiones, no puede decirse tan alegremente, se pone el dinero de los impuestos y a mí que me suban mi 2%. Creo que la cosa es mucho más grave. Es que yo creo que no es que vía impuestos se pague todo. No, vía impuestos se pague todo. Es redistribuir qué pagamos vía impuestos. Es decir, estamos pagando con los impuestos generales del Estado hoy, aunque antes has dicho que, bueno, que no es así o que no puede ser así, no se dice, pero sí se hace, se están pagando privatizaciones de muchos servicios vía impuestos generales del Estado, por ejemplo, pero no hay para otras cosas. Por lo tanto, no es que vía impuestos se pague todo. No es que con vía impuestos se pague todo. Es que con vía impuestos se pague lo que necesita la sociedad que se pague. Y lo que necesita la sociedad que se pague, en mi opinión, es que podamos tener una calidad de vida todas, porque claro, decir que las personas pensionistas no han sufrido la crisis. No, es verdad, no han sufrido la crisis. Porque la señora que cobraba 400 euros en 2007 sigue cobrando 400 euros en 2017. Y a esa señora le dirás que, bueno, mujer, pues es que todos nos hemos apretado el cinturón. Hombre, pues a mí me parece bastante feo, porque tú sabes que una persona con 400 euros pues lo tiene bastante complicado para vivir. Y lo ha dicho Elena antes y yo lo comparto. O caliento la casa o como, porque para las dos no tengo. Y esas situaciones no se pueden permitir. Y no es que no haya, es que está mal repartido. Entonces, ese discurso de tengamos cuidado, porque es que claro, si no, al final va a haber que subir impuestos. Pues a mí no me importaría que me subieran los impuestos. ¿Te digo cómo? A ver. Con salarios dignos. Con salarios dignos. Porque resulta que la diferencia, y han hecho mucho hincapié las personas que han estado aquí, y además creo que es muy importante, la diferencia y la injusticia social y laboral que hay hoy en el Estado español es mucho superior, muy superior a la que había antes de la crisis. Es decir, quien cobraba poco cobra menos, sí, pero los que y quien tiene también. mucho... Claro. Quien cobraba poco cobra menos. Gente metiendo 10 horas diarias y no le da para vivir, que eso no lo debería permitir un Estado, un gobierno, cuando encima se dice que es un gobierno que quiere defender a la ciudadanía. Eso por un lado. Y quienes más tienen aún. O sea, la diferencia, la brecha se ha aumentado muchísimo. Entonces, no es con los impuestos pagar todo, es recaudemos lo que hay que recaudar a quienes hay que recaudar y gastemos en lo que hay que gastar para tener una sociedad justa. Y eso no es lo que tenemos actualmente. Tú sabes que de los presupuestos generales del Estado, igual que los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, la gran parte del dinero va en sanidad, educación y todo lo que tiene que ver con el tercer pilar, el pilar social, incluido el tema de las pensiones. Y los complementos, es decir, las pensiones no contributivas, los complementos a pensiones para llegar a... Entonces, decir que
de la parte minoritaria, que son los gastos generales del Estado, de ahí vamos a sacar dinero, bien, se puede hacer, pero entonces Entonces no hay para salvar las autopistas. ¿Qué quieres que te diga? Ah, vale. No hay Aquí dinero hay muchas cosas. Aquí cuando se dice de subir los salarios, alguien paga sus salarios. Claro. Sí, claro. Alguien paga sus salarios. Y hay que ver también la situación de la gente que paga los salarios. Sí, claro. Que hay, las empresas no todas van como dicen y todas están como están. Esa es una parte. La segunda, la medida... Por eso tiene que haber justicia. Pero es la decir, medida... en función de lo que en función de tus beneficios. Ya, pero es que si una empresa paga muchos salarios, de verdad que es difícil que luego esa empresa tenga capacidad de reformarse dentro de la empresa y tenga que ser más competitiva. De los beneficios. No, bueno, los beneficios reales. Para. No vale engañar. Que no es tan fácil y no es tan sencillo. Lo segundo, la medida del Partido Socialista, de verdad que yo creo que cuando la dijeron no se la creían. O sea, intentar justificar un impuesto, no se puede justificar, un impuesto es un impuesto siempre. Y hacer lo que hace el Partido Socialista, sí. a mí me da pena. A mí me da una tristeza enorme que sea capacidad, que parece ser que es una alternativa de gobierno, que ha estado 22 años gobernando este país, que llega a decir eso, es decir, vamos a grabar un impuesto a la banca, de verdad. Eso alguien lo va a pagar y eso se va a pagar entre todos. Oye, y eso al final es que es injustificable. Es lo que nos decía, el invitado antes, que de verdad son 1.600 millones en lo propuesto. Y no va a ser, eso es nada. Y luego sí que es cierto que hay que darle un valor a las pensiones, que no se ha dicho hoy aquí, pero sí que es cierto. Los pensionistas son los que han mantenido un poco el tipo en la crisis a las familias. Sí. Porque a través de las pensiones, del sistema público de las pensiones, se ha mantenido la estabilidad de la pérdida de puestos de trabajo y que sí que es cierto que los pensionistas han sufrido sobre todo en que no tomaban pastillas, si les hacían falta, en que sí que han tenido que elegir, no solamente entre calentar y comer. De esas y mismo, sí que hay situaciones, por supuesto. De no y, poder por ejemplo, ir a comprar a la por ejemplo, la farmacia. yo hay una cosa que es injusta, por ejemplo, reconozco que las no contributivas, por ejemplo, casi el 65% son mujeres. Claro. Sí. Entonces, sí que es cierto que les afecta a un colectivo, precisamente ¿por qué? Porque venía arrastrado del modelo de economía que había anterior a. Entonces, claro, todo eso, por eso te digo que hay que ponerse a trabajar y sacar de la escena política las pensiones. De verdad que hay que tener capacidad para analizar todos estos datos, ver cuál es el gasto, pues son 9 millones de pensionistas. Sí que es cierto que hay que ir a una pensión mínima, es verdad. Y que decir cuánto es lo mínimo necesario que tiene una persona para vivir, es verdad. Porque sí que es cierto que se han disparado mucho, sobre todo la energía, no los alimentos, pero la energía sobre todo y muchas cosas se han disparado con respecto al déficit que hay. Y luego el Estado tiene que ver cómo se debe pagar todo eso. Pero claro, el Estado también tiene que cumplir con la factura del déficit, que es muy importante. Entonces, todo eso hay que nivelarlo. Es que todo esto se agrava, es decir, ha subido el gas, ha subido la luz y ha subido el IVA también. Es que de pagar un 15 a un 18, a pagar un 21, es que todo eso te agrava. Claro que te agrava. El problema, claro, y agrava a todas por igual. Y la solución no puede ser poner más impuestos y si acabar subiendo el IVA al 23 o al 24. Pero es que luego, que la solución no es subir el IVA, esa es la solución que algunos representantes, han decidido que es su solución y nos la han metido a los demás, pero no es la solución. Estarás conmigo, Eduardo, que cuando he dicho que el gasto público, ese gasto público es enorme, se habla que son 45.000 millones de euros, yo creo que es muy importante meterle mano ahí. Yo creo que hay un gasto superfluo terrible y eso nadie se quiere meter con ello. Claro. Y que hay facetas del Estado, como el Senado y con muchas de las cosas, que hay que darle una interpretación distinta. Que hay un gasto ahí terrible. Tampoco digamos que por el Senado está mejorando el Estado. Yo no he dicho eso. He dicho que bueno, con las decisiones a veces... pero habrá que tomar el coste de una cámara... pero con las decisiones pero ya no es el coste de la cámara, pero hay que empezar a ver qué hace el Senado, por qué está y para qué está. Y todo ese gasto superfluo que hay ahí, que hay bastante dinero, y todo tipo de fundaciones, todo tipo de observatorios, y de verdad que ya sabemos que hay cosas. Y hay que hacerlo, claro que sí, hay que revisar toda la administración pública. Y hay que meterle mano. También la autonómica. Por supuesto. Claro. Yo si hablo de gasto, por supuesto estamos hablando del Estado. Si empiezas con la autonómica, la autonómica. Claro, si empiezas con la municipal o con la provincial, también. Sí que está claro. Hay un gasto ahí considerablemente que se va. Es decir, de aquí a 2040, yo creo que uno de los mantras que el sector público tendrá que darse cuenta es que cada euro que gaste tiene que ser consciente de a dónde va y tiene que ser consciente de que lo está quitando de cosas muy importantes. Y yo creo que tiene que interiorizarlo. Es decir, aquella época en la que todo se solucionaba con el político de turno diciendo, esto lo pago yo, tiene que acabar. Eso no es gobernar. Exacto. No, es que eso no es gobernar. Ni es gobernar, ni es buena gestión, ni es nada. Por eso digo que
cuando se dicen cosas luego de vamos a crear un Guggenheim 2 y vamos a hacer, digo, hombre, igual en este momento no es la mejor manera de ayudar al debate público de todas estas cosas. Llevamos semanas viviendo manifestaciones, movilizaciones, huelgas en educación, educación concertada, educación pública, pensionistas, la huelga de la mujer, concentraciones en contra de la derogación de la prisión permanente revisable. ¿Qué está sucediendo en la sociedad? Pues que hay mucho descontento. Esa es la realidad, y que ahora todo el mundo se traduce a la calle. ¿Por qué? Porque de alguna manera se tiene que visualizar. Sobre lo que has dicho, pues el tema de las mujeres es claro, el tema de los pensionistas es claro, el tema de la derogación de la revisable, pues a mí me parece una barbaridad. O sea, yo no estoy de acuerdo. O sea, no se puede ver cuando hay un caso de este tipo para poder incidir sobre ello. Yo creo que el ser humano tiene que tener la capacidad de poder remitir a una persona y poderla meter otra vez en la sociedad. De eso se trata. Y voy a poner un ejemplo muy claro con este tema. En Estados Unidos es donde hay las leyes más duras, cadenas perpetuas, en la mayoría de los estados hay la pena de muerte y no se ha conseguido nada. O sea, no es el camino es otro, está claro. De estos casos va a haber, siempre hay desequilibrados, siempre hay personas que pueden hacer un daño horrible y que verdaderamente me pongo en la piel de ellos y seguramente si me pasa, yo soy susceptible, lo entiendo, pero hasta ahí. No, pero se trata de dar herramientas al sistema penal, de que si una persona, y los psicólogos te dicen que no está rehabilitada y no está reinsertada, por mucho que haya cumplido una parte de la condena, porque hasta ahora nadie cumplía la condena total, es decir, a una persona se le condenaba... máximo 30 años. Sí, pero de esos 30 años no, porque luego había todo un sistema de beneficios penitenciarios y la gente que tenía 30 años máximo... Estarás conmigo, Eduardo, que venía si a cubrir entre 20 y 21 años. Vale, si está a 12 y no está capacitada, pues tendrá que cumplir su pena hasta los 30. Pero eso no es revisable. Eso no es la pena, eso no es revisable. No, lo que hay que quitar son los automatismos, y lo que tiene que ser es que si una persona que ha cometido delitos muy graves, porque esto no es para todos los delitos, esto es para una lista muy corta de delitos, la prisión permanente revisable es solo para 10 delitos, 9 la palabra delitos ya me pone nervioso. hoy en día. A mí también. Me pone nervioso porque y por lo tanto, no soy capaz pero luego de crear un sistema para poder reinsertar a esas personas. Lo hemos visto muchas veces a jueces, fiscales y psicólogos de las cárceles decir, yo tengo que soltarlo porque es lo que me mandan, pero yo sé que esta persona no está rehabilitada y va a volver a delinquir. Y no tengo ningún recurso para que esta persona no salga de la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque el sistema penitenciario español es malo. Porque no sirve para reinsertar. Ese es el gran problema. Esta es la gran pelea. O sea, esa es la gran medida. El que entra a la cárcel como delincuente sale como delincuente al cuadrado. Hasta en el sistema penitenciario más maravilloso de Europa hay gente que no se rehabilita y no se reinserta. A mí me parece muy importante... Y que continuamente entra y sale y entra y sale. Hasta en el sistema más maravilloso. Me parece muy importante la introducción que has hecho en cuanto a las movilizaciones en Vitoria, en Euskadi, en el Estado. Nos hemos ido por otro lado, pero a mí sí me parece muy importante hacer el hincapié en que las personas estamos hartas, una vez más, porque no es la primera vez, una vez más nos hemos levantado en nuestros sofás, hemos salido de nuestra casa, nos hemos unido y estamos luchando por temas, pero me parece muy importante que sigamos en esa lucha en la que creemos, porque si no, no hubiéramos salido a la calle. Me parece muy importante que sigamos unidas, que no nos cansemos ni nos aburramos, porque las mejores luchas y las que han conseguido llegar a buenos puertos siempre han sido desde la calle, desde la ciudadanía, en unidad y siendo, como dicen, una maratón, ¿no? No un sprint, sino una maratón. Creo que es importante que sigamos en ello y que forcemos a las instituciones a tomar medidas en cuanto a temas que para mí son muy importantes. El día 8 de marzo yo me sentí orgullosísima de mí y de mis compañeras, me sentí muy orgullosa, estuve muy contenta. El otro día, el sábado, con las pensionistas,
igual, la cantidad de personas que estábamos, familias enteras, con nuestras amachos y nuestros aitachos en la mani. Creo que es importante que sigamos, que no nos cansemos, que sigamos yendo a las convocatorias, que quedemos, que hagamos esa unión social que parecía que igual habíamos perdido, no, es que aquí cada una tiene que ir a su bola, porque cada uno tiene que sacarse sus propias castañas, no, que con la unidad de acción podemos llegar mucho más allá. Creo que es importante seguir con ello. Antes de terminar, me gustaría que me hicieras una valoración un poco rápida, porque se nos acaba el tiempo, sobre los datos de delincuencia en Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz sigue siendo la capital vasca con menor tasa de delincuencia. Es verdad que el año pasado subió un 3,81%. También, un dato significativo, subieron los robos en viviendas. ¿Qué valoración hacéis sobre estos datos? A ver, en general, Vitoria es una ciudad muy segura, tanto por el día como por la noche. Esa es una ciudad donde la gente que viene de fuera, siempre sobre todo los que vienen del extranjero, siempre te dice, pues eso, qué maravilla poder estar a medianoche tranquilamente con esta seguridad, ¿no? Y que no te roben la cartera, que no te roben el bolso, que no. Otra cosa es que evidentemente todo sistema es mejorable y que puede haber horas, lugares o momentos donde la inseguridad se sienta más en los colectivos que están en ese momento en la calle, o que haya, pues eso, colectivos más, digamos, que la percepción de seguridad sea peor. Entonces, eso habrá que trabajarlo y habrá que mejorarlo, es decir, habrá zonas de paso, aquella idea que hubo de zonas mejor iluminadas, pasos mejor iluminados, se puede revisar y se puede mejorar, pero yo creo que objetivamente los datos de seguridad son bastante buenos para decir que Vitoria no es una ciudad que esté en manos de criminales, en ese sentido. Yo quiero hacer hincapié en algo que ya hablamos el jueves pasado, y es el que se hayan duplicado las denuncias por delitos sexuales. Creo que es importante que metamos mano ahí, trabajemos ahí, y probablemente sea porque hay personas que igual hace 10 años pensaban que el que te toquen el culo en un bar pues es algo que tienes que aguantar, y hoy sabemos que no es cierto, que no tienes por qué aguantarlo, pero creo que es algo en lo que hay que hacer hincapié. Vamos a ver, yo viendo los datos pienso que Vitoria es una ciudad segura y que sí que es mejorable también, pero sí que veo que se tiene muy claro, se ha detectado muy claro cuáles pueden ser las escenas peores y demás. Bueno, pues incidir en ello y en la capacidad de mejora. O sea, si lo tenemos ya bastante claro, ahora vamos a priorizar dónde podemos tener esos datos para poder bajar esos baremos. Y poco más que decir. O sea, yo creo que es incidir, estudiarlo y tener la capacidad. Con los delitos sexuales, pues a mí me parece una barbaridad. En el momento en que hay un aumento, pues me parece una barbaridad. ¿Pues qué? Porque vamos a peor en ese sentido. Y creo que flaco favor se hace, pero sí que es cierto que a mí me gustaría que el año que viene tendríamos unos datos mejores en ese aspecto que en otros, ¿no? Pero hay que hacer por supuesto, cosas para que eso Pero sea yo creo que realidad. eso está claro que hay, pero para mí la visualización general es buena. O sea, Sí. y te quiero decir que hay que hacer un Sí, papel pero no es la importante. primera vez también que hemos hablado, ¿no? Sí, eso es. De la seguridad en Gasteiz y la sensación Sí, de de seguridad, seguridad, sí. que no es la misma. No es la Y misma. muchas veces también los medios de comunicación, al tratar los temas, igual habría que tener un cuidado especial para que esa sensación no aumente, por ejemplo, o desde las mismas instituciones, cuando se dan las informaciones, pues igual habría que tener un cuidado especial, ¿no? Porque no coinciden los datos reales de seguridad en Vitoria-Gasteiz con las sensaciones de seguridad en Vitoria-Gasteiz. Y eso, bueno... Lo que pasa es que en una ciudad tan tranquila como es Vitoria, a nivel general, claro, cuando de repente hay 2 asesinatos la misma semana, no, digamos, un atraco a una joyería de la avenida, quiero decir, esas cosas son tan llamativas que ahí parece que la alarma social, de repente dices, hombre, Vitoria, están robando, están matando. A ver, sí, son cosas que pueden suceder muy cercanas en el tiempo, pero eso no significa que todo, es decir, que haya momentos de mayor inseguridad, de mayor, digamos, pérdida de la sensación de seguridad, no nos tiene que llevar a decir que Vitoria está perdida.
sino que simplemente, es decir, hay zonas o aspectos en los que hay que seguir trabajando y todo sistema de seguridad tiene que ser adaptado a la realidad. Eso Es decir, no puede ser algo que se repita año tras año de una manera fija, No, sino porque que se tienes tiene que ir capacidad adaptando. porque según ves el estudio ya hay capacidad de, incidencia. y luego de detectar los problemas. O sea, yo creo que eso es un aspecto de mejora. Exacto. Y también creo que es importante, no sé si ha habido un cambio, pero creo que es importante el ¿para qué lo voy a denunciar si al final no sirve para nada? Yo creo que es importante que si se da cualquier situación que pueda ser falta, delito, que sí vayamos a la policía o a la Ertzaintza y lo denunciemos. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. El próximo jueves no nos vemos. Bueno, pues ya veremos a ver cuándo nos podemos ver. Mario el siguiente tampoco puede. Así que nada, que paséis muy buenas fiestas. Lo mismo. Igualmente. Nosotros continuamos aquí en VTV.